Mero novelas ligeras. Esta novela no me pertenece crédito a sus respectivos autores. Anomalía de Almistior. Capítulo 1. Quizás este era Ciro Emilia. Nota del autor: la pereza es la abogada del diablo y, lamentablemente, es algo con lo que tengo mucha intimidad. Cuando Ciro Emilia se despertó esa mañana, todo se sentía bien. Comió y preparó su desayuno con una guarnición de café, el calentador de agua del apartamento finalmente fue reparado y era el día de la exhibición de armas en Akihabara, aunque eso no sucedería hasta alrededor de las 4 de la tarde. Con eso en mente, Ciro estaba preparado para un día bastante tranquilo en el que mejoraría sus habilidades cuando encontró algo que necesitaba toda su atención. Se quedó sin suministros de cocina. En ese momento, todos los demás planes eran secundarios. Los comestibles eran ahora la preocupación inmediata. Quizás Ciro simplemente tuvo mala suerte ese día. En realidad, no habría hecho mucha diferencia con respecto a la norma. Aún así, ¿quién esperaría encontrarse con algo como esto mientras compra alimentos? Se trataba de una gran distorsión en el espacio, aparentemente sostenida en el aire por pilares de mármol. Sinceramente, le recordaba a la segunda magia, aunque sin la multitud de colores que la acompañaban. Eso solo empeoró las cosas. ¿Algún mago había intentado volver a meterse con fuerzas que obviamente estaban más allá de sus capacidades? Si ese fuera el caso, entonces parece que se necesitaba al ejecutor Emilia en la escena. Con un suspiro, dejó caer sus compras hacia el callejón más cercano de la manera más discreta posible. Necesitaba hacer un reconocimiento y posiblemente encontrar al idiota que consideraba que esto era una idea inteligente. Ciro miró a su alrededor. Todos estaban demasiado concentrados en la distorsión como para mirar en su dirección. Perfecto. Rastreo, adelante. El gatillo en su mente se cerró de golpe. Con una llamarada de prana, sus piernas fueron reforzadas a niveles cercanos a los de un servant. Un salto hacia arriba y estaba en el techo del edificio. Miró hacia el callejón, casi con tristeza. Con suerte, sus compras todavía estarían allí cuando regresara. Quizás Ciro simplemente estaba cansado, pero no pudo evitar fruncir el ceño de irritación que estropeó su rostro. La multitud que rodeaba la distorsión crecía a cada segundo. Las cámaras parpadeaban por todo el lugar y sus ojos reforzados podían ver varias camionetas de noticias dirigiéndose hacia la escena. Esto fue malo. Ni siquiera la asociación puede modificar las memorias de Internet. Necesitaba detener esto ahora mismo. La cantidad de prana que se acumulaba en el aire predijo que el misterio estaba casi listo para ser despegado. Sin embargo, a pesar de eso, no pudo encontrar ni rastro del mago responsable. ¿Estaban en los edificios cercanos a la anomalía? Si ese fuera el caso, resultaría más difícil detenerlo, pero no imposible. Si todo se fuera al infierno, todavía tenía su carta de triunfo, Rule Breaker. El único problema es que esto probablemente le otorgaría una designación de sellado si el secreto de la hechicería fuera revelado a todos. La mayoría de la gente lo pensaría 2 veces antes de hacer algo cuando piensan en eso, pero Ciro no era la mayoría de la gente. No, todo lo que quería hacer era salvar a la gente, y si eso significaba pintar un objetivo a sus espaldas, que así fuera. Quizás Ciro solo estaba imaginando cosas, pero acababa de ver a un hombre con una armadura románica salir y regresar a través de la distorsión. Esto ahora era más que malo. La gente había visto eso, lo había captado con la cámara y lo había contagiado a todos sus conocidos. El secreto de Magecraft era el objetivo de los ejecutores, y si no lograba mantener a todos en silencio, los demás tendrían que actuar. Decenas a cientos de personas serían asesinadas silenciosamente y sus identidades serían borradas de todas las bases de datos conocidas. La gente moriría sin que nadie se diera cuenta. Ciro no quería eso. Podría inventar una historia sobre que esto es un set de película, pero no si el mago finalmente decide actuar. Habían pasado casi 30 minutos desde la primera aparición de la anomalía, e incluso desde su vista, no pudo encontrar al futuro designado para el sellado. Afortunadamente, nadie pareció notarlo desde lo alto del edificio a pesar de que había al menos 5 estaciones de noticias cubriendo la situación en vivo. Ahora estaba en su ropa de trabajo, como la había llamado Rin. Honestamente, le recordaron mucho a la armadura de Archer durante la guerra. La aparición del posible explorador lo puso nervioso. Había oído de Lord del Mello y II, así como de varios diarios de un tal Tokiomi Tosaka, sobre una habilidad algo similar de Iskandar, el jinete de la Cuarta Guerra del Santo Grial. ¿Fue esto entonces una actualización de otra esfera de realidad irregular? Ciro no estaba seguro, pero estar en guardia nunca lastimaba a nadie. Quizás Ciro simplemente estaba en shock, pero cuando sonó un gran grito de batalla, no había retirado su arco. Muy pronto, cientos de soldados de caballería pululaban por la anomalía. Los espectadores no parecían entender lo que estaba pasando, hasta que las primeras muertes por decapitación lo sacaron de su confusión. El pánico se apoderó de todos, incluido Ciro, incluso mientras disparaba flechas al enemigo. Había demasiados jinetes y demasiada gente a la que tratar de proteger. La gente moriría y él no podría hacer nada al respecto.
Si bien instintivamente sabía que disparar sus flechas significaría la muerte para cualquiera que fuera alcanzado por ellas, también sabía que estas personas estaban matando inocentes a diestra y siniestra. Necesitaba priorizar las vidas de los inocentes. No quería pensar como Archer, pero para eso no tenía elección. Salvar a una persona es sacrificar a otra. Zero agarró su arco con más fuerza. Había prometido que nunca seguiría ese camino, pero aparentemente el destino tenía otros planes para él. Esto fue la guerra. El rugido de los hombres detrás de ti, la sensación de tener sangre fresca adherida a tu espada mientras corta a tus enemigos, el viento en tu cara mientras cabalgas hacia lo que podría ser la última pelea que encontrarás. El orgullo que Creston Cornwall sentía por sus hombres no podía expresarse con meras palabras. Ellos, es decir el ejército imperial, no habían podido hacer nada más que estar de brazos cruzados durante los últimos meses. Solo la oportunidad de derramar sangre se estaba decidiendo honestamente entre los soldados. Aún así, Tristán no pudo evitar sentirse incómodo acerca de dónde estaban. El enemigo estaba avanzado, lo que era evidente por el tamaño de las estructuras en el área. El hecho de que no hubieran encontrado ninguna resistencia solo aumentó la ardiente sensación de peligro en su mente. Después de todo, no te conviertes en comandante sin perfeccionar algunos instintos de batalla. Parece que sus temores se hicieron realidad cuando una lluvia de flechas asaltó al ejército. Arqueros. Escudos arriba. Tristán ordenó al ejército, incluso mientras él mismo sostenía su gran escudo frente a él. Maldita sea, tenía miedo de esto. Las estructuras eran lugares perfectos para que los arqueros dispararan flechas, ya que proporcionaban a los arqueros la altura perfecta y la ventaja de cobertura. No solo eso, sino que parece que el diseño básico de esta tierra extranjera hacía que tuvieran que canalizar las calles, exponiéndolas aún más. Afortunadamente, la mayoría de sus escudos estaban forrados con runas hechas para reforzar su fuerza. Adelante. No dejes que el enemigo vea debilidad. Con un grito, los soldados cargaron. Nada impediría que el imperio conquistara este país. Este fue el último pensamiento de Tristán cuando una flecha abrió su escudo y golpeó su cabeza. Quizás Zero simplemente estaba canalizando su semilla interior mientras derribaba al aparente líder del ejército invasor. No le gustó nada, pero sabía que había que hacerlo. Con sombría satisfacción, observó cómo los más cercanos a su objetivo inmediatamente entraron en pánico. Soltó algunas flechas más contra la pared de escudos. Decenas de personas murieron solo por las ondas de choque de sus flechas. Él no se rindió. Según sus estimaciones, aquí debía haber al menos 100.000 soldados. A pesar de su propia disposición obstinada, no sería capaz de incapacitarlos a todos. No, se había quedado sin prana mucho antes de eso. Por supuesto, le vendría bien un fantasma noble antiejército, pero los daños colaterales serían demasiados. La mejor manera de terminar con esto sería destruir cualquier cosa que la magia les estuviera trayendo aquí. Por ese Howe. Los ojos de Zero se abrieron cuando las criaturas voladoras salieron de la distorsión, cada una con un soldado montado sobre ellas. Dragones. No deberían estar aquí, no podrían estar aquí. Se suponía que las bestias fantasmales se habían extinguido hace mucho tiempo. Sin embargo, los rugidos y el batir de alas hicieron añicos esa idea preconcebida. Reprimiendo una maldición, Zero redirigió su objetivo hacia las bestias. Esto fue más allá de todo lo que había esperado. Por el rabillo del ojo, vio algo más que le hizo cuestionar la estupidez de la humanidad. Un helicóptero de noticias. Estaba ocurriendo una maldita matanza y lo único que podían pensar era en enviar un helicóptero de noticias. Parecía que él no era el único que se fijaba en los medios. Varios de los jinetes de dragones se habían dado la vuelta y se dirigían directamente hacia él. Retiró su arco lo más que pudo antes de detenerse. Sus flechas no llegarían a ellos a tiempo. Esto se debió a las propiedades inherentes de sus flechas, que todavía estaban atados a las leyes de la física mundana. Intentar disparar una flecha tan rápido, a esa distancia solo vaporizaría todo el proyectil. Si hubiera sido un Servant, entonces eso no sería un problema, ya que sus flechas serían impulsadas por su leyenda más allá de las capacidades humanas. Entonces tendría que usar algo más. Soy el hueso de mi espada. Juzgar el concepto de creación. Una espada nacida de la leyenda de un héroe de antaño. Dotado con la esperanza de que pueda ser la herramienta para cazar bestias impías, para matar a lo que había matado a tantos otros antes que él. Planteando hipótesis sobre la estructura básica. Aunque puede ser una espada, había sido modificada para adaptarse al propósito que necesitaba. En lugar de un filo, la espada ahora tenía un aspecto retorcido, casi amenazante, haciéndola difícil de manejar para técnicas de espada convencionales, pero perfecta para perforar. Duplicar el material de composición. Estaba hecha de hierro forjado, pero la magia injertada en la hoja hacía que fuera casi imposible destruirla. Imitando la habilidad de su fabricación. Aunque su proceso de forja se perdió en la historia, el proceso en sí aún se encontraba dentro de la hoja.
Forjada por el mejor herrero de la época, a través de procesos que ni siquiera él podía entender del todo, y luego encantada por el mago más grande de la tierra, se suponía que la espada era el pináculo de la herrería. Una espada digna de un rey. Simpatizando con la experiencia de su crecimiento. Aunque el héroe solo lo sostuvo por un breve tiempo, fue suficiente. La espada había hecho su trabajo, guiando al héroe hacia el peligro que acechaba en el horizonte. Reproduciendo los años acumulados. Había permanecido roto en la guarida del monstruo al que se suponía debía matar durante cientos de años. Independientemente, su brillo brilló a través de los días y las noches, hasta que la magia que la mantenía unida finalmente se desvaneció, y con ella, la espada fue destruida. Superando cada proceso de fabricación. Esta fue la espada que llevó al héroe Beowulf a la madre de Grendel. Una espada cuyo nombre pasó de generación en generación. Fue. Cazando. Estamos en vivo en 3, 2, 1. Do, re, mi, fa, so, la, ti, do. Kuribayashi-san. Do, ti, la, so, fa, mi, re, do. Kuribayashi-san, estamos en vivo. ¿Qué? Nanami tosió en su mano mientras se sonrojaba de vergüenza. Genial, acaba de convertirse en el hazmerreír más grande de las noticias en vivo. Normalmente, se preocuparía aún más por eso y, para ser honesta, tuvo que contenerse para no hacerlo. La noticia llegó primero. Estamos aquí en vivo en Ginza para mostrarles lo que ha estado sucediendo. Como pueden ver, cientos y miles de soldados han estado apareciendo a través de lo que los primeros informes dicen que es una puerta de algún tipo. Luego, los soldados procedieron a matar a cualquier y todas las personas en los alrededores. Hasta el momento, se desconoce la cantidad de víctimas. Nanami se alegró de haber memorizado su guión, ya que casi se había enganchado cuando el helicóptero se lanzó para verlo más de cerca. Al parecer, su camarógrafo se estaba divirtiendo mucho. Como puedes ver, casi todos los soldados tienen armas de la época medieval, aunque actualmente tampoco se sabe por qué. Por ahora, a todos los civiles en el área se les ordena que se dirijan al Palacio Imperial para ser evacuados. Repito, todos civiles. Dejó caer su micrófono. Su cara pasó de estar concentrada, si no ligeramente nerviosa, a estar completamente aterrorizada. ¿Kuribayashi-san? ¿Qué pasa? Su camarógrafo le susurró. Él no vio lo que ella vio. Por supuesto que no lo haría. Estaba demasiado concentrado en conseguir esa historia. DDR Dragón. Ella gritó mientras señalaba detrás de él. El camarógrafo se giró, con la cámara consigo, y vio a un hombre montado en un dragón, lanza en mano. Estaban cerca, demasiado cerca. El piloto también pareció darse cuenta de eso. El helicóptero giró mientras intentaba evitar el golpe que se aproximaba. El dragón simplemente se estrelló contra el cuerpo. Vamos a caer. Su camarógrafo maldijo con frustración, ¿puedes ponernos a salvo? El único lugar donde puedo aterrizar esto es en ese edificio. El piloto señaló lo que parecía ser un rascacielos sin terminar, en cualquier otro lugar, no estoy tan seguro. El dragón estaba dando vueltas y esta vez no estaba solo. Había alrededor de media docena de dragones, cada uno de ellos tan aterrador como el anterior. Joder. Hazlo, solo hazlo. Con un grito sin palabras, se desviaron hacia abajo, pero Nanami estaba segura que no lo lograrían. Los dragones eran demasiado rápidos. Llegarían a ellos antes de que aterrizaran. Demonios, si lograron aterrizar, ¿entonces qué? Simplemente estarían sentados con comida gratis en el momento en que salieran. Morirían aquí, eso lo sabía. Al menos eso fue lo que pensó antes de que una luz roja atravesara el cielo. Un destello, un parpadeo, el sonido de un rugido. Entonces nada. Los dragones se habían ido, así como así, ¿qué? Asombrado, ¿verdad? Una voz desconocida resonó a través del helicóptero que caía. Nanami se giró. Un anciano de traje se sentó, demasiado tranquilo para lo que estaba pasando. El anciano puso los ojos en blanco, aterriza esta maldita cosa primero y luego hablaremos. Estoy seguro de que tienes muchas preguntas. Nanami solo pudo asentir. Shirou suspiró mientras Runting mataba a los dragones. Con suerte, podrían aterrizar sanos y salvos del golpe que recibieron. Sin embargo, sospechosamente, los dragones habían sido derribados con bastante facilidad. ¿Había subestimado el poder de las bestias fantasmales? Shirou no estaba seguro, pero no quería correr ningún riesgo, no con más vidas en juego. En cambio, rastreó a otro Radhound y apuntó hacia el resto de los dragones. Con un suspiro, la flecha se rompió y fue disparada contra los desprevenidos jinetes. En un instante, otro grupo de bestias fue destruido por el poder del noble fantasma. Esto obligó a los dragones restantes a retirarse a lo que Shirou ahora seguramente sería un portal. Al mismo tiempo, Shirou casi colapsa al disparar el fantasma. La cantidad de flechas que había disparado de antemano, mientras mantenía su refuerzo apenas había afectado sus reservas. ¿Pero 2 fantasmas rotos? Fue demasiado.
Demasiado prana, demasiada tensión en su cuerpo mortal. Estaría condenado si esto detuviera su objetivo. El acero es mi cuerpo. Si bien Zero Emilia no era Counter Guardian Emilia, Counter Guardian Emilia era definitivamente Zero Emilia. Era inevitable entonces que aparecieran similitudes, especialmente en sus ideales. Después de todo, si Zero era simplemente un hipócrita por seguir sus ideales al pie de la letra, entonces ¿qué era Emilia sino el mayor hipócrita por seguir sus ideales hasta que lo arrastraron a la condenación? El fuego es mi sangre. Sus músculos se revitalizaron y sus circuitos ardieron. Su área había funcionado, al parecer. Zero miró hacia la ciudad de abajo. Con una maldición, se dio cuenta de que mientras estaba concentrado en los dragones, varios soldados de caballería habían logrado atravesar el cuello de botella. No podría dispararles sin poner en riesgo a inocentes. Tendría que enfrentarse a ellos desde el principio. No le gustó, ya que podía ser visto y vinculado con Magecraft, pero no había manera de que las cámaras pasaran por alto a esos dragones. La magia probablemente sería revelada al mundo dentro de 3 días, conociendo Internet. Al diablo con esto entonces. El arco desapareció de sus manos y fue reemplazado por 2 espadas cortas curvas, blancas y negras. Miró hacia el suelo. A unos 40 metros de distancia, un grupo de civiles corría para salvar sus vidas, mientras un miembro de la policía disparaba frenéticamente contra un solo jinete. Zero saltó. ¿Tenía la boca abierta? Nanami estaba segura de que tenía la boca abierta. La boca de su camarógrafo estaba abierta, entonces ¿por qué la de ella no iba a estarlo? El anciano que había dicho que explicaría las cosas estaba sentado en un sillón reclinable, en el techo, con una sonrisa en su rostro. Magia, hechicería, como se llamara, era real. El anciano puso los ojos en blanco. ¿Qué? ¿Necesitas más pruebas? Estoy bastante seguro de que a esos dragones realmente les gustaría volver a presentarse. Nanami jugueteó con su micrófono mientras tartamudeaba un no. Habían captado todo con la cámara, desde la explicación del hombre sobre Magecraft hasta su demostración de dicho Magecraft. Sin embargo, había dicho que en realidad no era magia, sino magia verdadera, incluso cuando sacó el sillón reclinable de un portal que parecía ser una masa arremolinada de colores. Sin duda, la gente se mostraría escéptica sobre lo que acababan de escuchar, pero las redes sociales estarían llenas de su entrevista con el hombre frente a ella, ya estaba considerando cuánto vibraba su teléfono. Hablando de eso, ella tenía una pregunta para él. ¿Por qué nos dirías esto? La pregunta salió de su boca sin el habitual tartamudeo o nerviosismo. No podía permitirse el lujo de estar nerviosa ahora. El peliblanco se encogió de hombros en respuesta, recostándose en su asiento. ¿En serio? Estaba aburrido. El zumbido de su teléfono cesó y reinó el silencio. ¿El hombre acaba de revelar secretos que cambiarán el mundo porque estaba aburrido? Nanami debe haber expresado su opinión porque el anciano resopló su respuesta, sí. Quiero decir, estoy bastante seguro de que la mayoría de las personas se aburrirían cuando hayan visto todas las posibilidades que existen, solo para tropezar con algo que no ha sucedido. Esto no pasó en ningún otro lugar. El hombre miró hacia el cielo, entonces, perdóname cuando todo lo que quería era que la trama siguiera adelante sin todo él, explica esta mierda a estos imbéciles, una y otra vez. ¿Qué diablos? ¿Trama? ¿Es esta una jodida historia para ti? La gente está muriendo de izquierda a derecha, los malditos dragones casi nos matan, y tú solo quieres avanzar en alguna maldita trama. El camarógrafo de Nanami le gritó al hombre. Ella no podía culparlo. Si tuviera más confianza, probablemente haría lo mismo. El anciano se puso de pie. Chico, ¿sabes siquiera a qué me refiero cuando digo en cualquier otro lugar? Se dio una palmada en la frente. ¿Qué estoy diciendo? Por supuesto que no. El hombre suspiró mientras se relajaba en su sillón reclinable. Déjame decirte esto, y esto va para todos los mocosos que miran en este momento. Cuando digo en cualquier lugar, me refiero a cualquier lugar en todo el multiverso. He vivido quién sabe cuánto. Mucho tiempo, y esta es la primera vez que, me atrevo a decirlo, algún Selrech ha visto esto. Una risa ronca se escapó del anciano, que Nanami concluyó que era este Selrech. Bueno, magos del mundo, el gato está fuera de la bolsa. Será mejor que te dediques a la politiquería para salir de este. Entonces, ¿por qué salvarnos? El camarógrafo continuó, sin inmutarse por la respuesta de Selrech, a lo que dicho hombre simplemente levantó una ceja confundido. Si eres tan poderoso, ¿por qué diablos nos salvarías? Podrías haber hecho cualquier cosa con esa elegante magia tuya, probablemente mejor. Incluso más que nosotros. Selrech pareció descubrir lo que el camarógrafo estaba tratando de decir. Oh, no te salvé. Simplemente hice autostop en tu helicóptero. Hombre, ¿cómo diablos no te diste cuenta de que estaba sentado allí durante más de media hora, más allá de mí? Dio una pequeña, engreída y traviesa sonrisa. No, el tipo que quieres es el que ha estado disparando al enemigo durante más de 20 minutos. Señala en una dirección aparentemente aleatoria. Nanami lo sigue y no ve absolutamente nada. Cierto, tus ojos no pueden ver tan lejos.
Selrech murmura algo para sí mismo mientras una vez más se levanta y agarra la cámara. Ignoró la protesta del camarógrafo mientras la cámara brilla en azul brillante antes de desvanecerse. Selrech le devuelve la cámara al todavía angustiado camarógrafo. Pruébalo ahora. Sospechando del anciano, el camarógrafo apuntó lentamente la cámara en la dirección que señaló por primera vez. Para su sorpresa y la de Nanami, la cámara ahora se acercó para ver a un hombre con armadura negra empuñando un arco negro casi más alto que él, arrodillado en el techo de un edificio. Esto era imposible. Ninguna cámara debería poder hacer esto. Era casi como. Nanami se sintió tonta. No era magia, con M mayúscula. Conoce a Shiro Emiya, probablemente el idiota más imprudente y altruista de este lado del mundo. Vieron como el hombre vestido de rojo murmuraba algo para sí mismo. El arco desapareció y en su lugar había 2 espadas. ¿Qué iban a hacer 2 espadas a esa distancia? Obtuvieron su respuesta cuando él cayó abruptamente del edificio en el que se encontraba. Nanami escuchó un grito. Quizás fuera de ella, pero no le importaba. El hombre que supuestamente la salvó acaba de suicidarse. Nadie sobreviviría a una caída desde esa altura. Lo vieron aterrizar en el suelo como si no fuera de hormigón sólido. ¿Cómo? Bien. Magia. Quizás Shirou no quería verlos, pero verlos sí. Cuerpos. Montones y montones de cadáveres, tanto enemigos como civiles, estaban esparcidos descuidadamente en el camino. Víctimas. Siguió adelante, tal como lo hizo hace tantos años. ¡Ayuda! Shirou no tuvo que pensar antes de lanzarse en dirección al grito. Allí, 2 mujeres, con un hombre a caballo justo detrás de ellas. Alimentó más prana en sus piernas, casi desgarrándolas en el proceso. ¡Ga! El soldado enemigo salió volando hacia adelante, su impulso lo llevó justo por encima de las 2 mujeres, quienes gritaron sorprendidas. Incrustadas en su espalda estaban las espadas cazadas, aunque las mujeres no lo sabían. En cambio, estaban concentrados en su salvador, quien distraídamente estaba calmando al caballo. Shirou les lanzó una mirada preocupada. ¿Están bien los 2? Solo pudieron asentir tontamente. El mago sonrió. Entonces, por favor, dirígete a la zona segura más cercana. Si no recuerdo mal, la comisaría está en esa dirección. Con 2 tartamudeos, gracias, los 2 se habían ido. Su sonrisa se desvaneció. Después de todo, había más personas que necesitaban ser salvadas. Sacando a Kansou y Bakuya del cadáver inmóvil, comenzó a caminar hacia las áreas más pobladas del distrito. Sus espadas saborearían más que sangre ese día. Lorelei Bartomeloy estaba enojada con razón. Acababa de enterarse de que se había abierto un portal en medio de Tokio y ahora estaba derramando hordas de soldados dedicados a matar todo lo que veían. Inmediatamente dio orden de contener la zona para minimizar la cantidad de testigos que tenían que silenciar. Entonces llegaron los dragones. La gente diría interiormente que el subdirector pareció sorprendido por un momento cuando llegó la noticia. Fue tan rápido como llegó. Muy pronto, se entregaron nuevos pedidos, esta vez a los mejores ejecutores que pudieron prescindir. Debían matar a todo lo que no estuviera afiliado a la Asociación de Magos. Debían actuar como contraguardianes, esencialmente, para la Torre del Reloj. Al menos ese era el plan, hasta que surgieron aún más noticias. Esta vez, se trataba nada menos que del propio Selrech difundiendo su conocimiento sobre hechicería por todo el mundo. No podrían contener esto. Todo fue transmitido en vivo para que el mundo lo viera. Si bien no todos habrían estado mirando en ese momento, aún así dejó a una parte saludable del mundo conociendo el secreto ahora a voces. La peor parte fue que debido a que Selrech fue quien reveló todo, ni siquiera pudieron perseguirlo. Si lo intentaran, probablemente los mataría mientras se reía con honesta incredulidad. No, incluso ese escenario era descabellado. En cambio, era mucho más probable que si se les ordenaba detener al mago, la mayoría de los ejecutores abandonarían su puesto y huirían para salvar sus vidas. Sí, Lorelei Bartomeloy estaba enojada, y tenía todos los motivos para estar enojada. Sin la directora, que aparentemente se estaba tomando una licencia prolongada, todas las decisiones tendrían que ser tomadas por ella. ¿Dónde está Emiya? Ella gritó. Todos en la sala de reuniones tragaron saliva. Parecía que solo Shiro Emiya era la única persona que podía calmar a la subdirectora cuando estaba furiosa, principalmente debido a sus excelentes habilidades culinarias. La gente solía bromear acerca de que Emiya y Lorelei ya estaban casados y que Emiya era el ama de casa. Sin que ellos lo supieran, Lorelei había escuchado a todos y cada uno de ellos y admitió interiormente que no le importaría estar casada con Emiya. Desafortunadamente, el hombre estaba de licencia remunerada en ese momento y no regresaría hasta las próximas semanas. Lorelei chasqueó la lengua y nadie dijo nada. Ella suspiró frustrada. La situación ya era terrible, y posiblemente sin el mejor enforcer en su lista, la Torre del Reloj tendría que prepararse para las próximas quemas de brujas. Voy a despellejar la piel de ese apóstol muerto. Ella murmuró en voz baja.
A estas alturas no había necesidad de sentirse orgulloso. El orgullo solo haría que te mataran, algo que ella aprendió personalmente del propio Emilia. Las puertas se abrieron de golpe y entró corriendo un mensajero, pálido y sin aliento. Vicedirector, creo que le gustaría ver esto. Cuando se levantó para seguir al mensajero, no esperaba verlo instalar frenéticamente lo que sabía que era un televisor. Los demás detrás de ella no se divirtieron, siguiendo los susurros disgustados. Después de todo, eran magos tradicionales, y aunque los Bartolmeloy eran tradicionales, Lorelei podía ver los beneficios de la tecnología moderna. A pesar de la oposición, el mensajero intentó hacer funcionar la máquina, murmurando que aquí no había señal. Finalmente, apareció una imagen. Dicha imagen solo reforzó el enojo de Lorelei hacia su compañero Wesley Marshall. La imagen era la de un hombre de pelo blanco luchando entre un mar de soldados con armadura. Las espadas blancas y negras cantaron sobre la guerra ese día, pero su portador no obtuvo satisfacción alguna. Después de todo, ¿cómo puede uno ser feliz matando? Aunque estas personas habían matado a inocentes, el mundo no debería funcionar una vida por otra. A pesar de esto, Zero continuó matando. Y matar. Y matar. Estaba completamente en contra de su naturaleza ser un héroe de la justicia, y aún así seguía matando. Mientras el último jinete gorgoteaba hasta morir, las espadas cayeron de las manos de Zero. Se terminó. Miró hacia la fosa común que era la calle. La sangre estaba salpicada por todo el duro pavimento de cemento, mientras algunos cuerpos aún en movimiento intentaban, sin éxito, curar sus heridas. Pronto serían cadáveres. Zero miró hacia el sol del mediodía, sus ojos reforzados le permitían mirar sin cesar. ¿Es esto por lo que tuvo que pasar Archer durante una eternidad? ¿Violencia sin sentido por la supervivencia de todos los demás? Zero sabía que si esto volviera a suceder, se rompería. Claro, había matado antes, pero esos tiempos iban en contra de cosas más allá de lo humano. Estos hombres, esta gente, no merecían esto. Su mirada lentamente volvió a descender, hasta que vio algo en la distancia. 4 personas en un edificio. Un hombre tratando de arreglar un helicóptero humeante, un camarógrafo apuntándole con su cámara directamente y una mujer con la boca abierta con un micrófono colgando libremente de su brazo. ¿Habían grabado todo eso? Normalmente, no habría ninguna posibilidad de que lograran hacer eso. Los habría ignorado si no fuera por el que estaba a su lado. La última persona no podría ser realmente llamada persona. Después de todo, ¿quién en su sano juicio llamaría persona a Selrech? Mierda. La maldición inusual salió de sus labios. Probablemente Selrech tuvo algo que ver con esto. Sin embargo, no podía hacer nada, ya que el mago tenía mucho más poder que incluso un servant como saber. Así debe ser exactamente como se siente Rin cada vez que Selrech hace algo. Balazos. La cabeza de Zero giró hacia su izquierda. ¿El Palacio Imperial? ¿Qué? Una lluvia de gritos de batalla. Lo golpeó incluso cuando Zero comenzó a correr hacia el Palacio Imperial, no había logrado matar a todos, y ahora los mundanos habían interactuado con el enemigo, con violencia al parecer. No le tomó ni un minuto correr para llegar a su destino. Lo que lo recibió fue una lluvia de disparos en el pecho. El peliblanco cayó bajo el muro de soldados. Itami suspiró aliviado ante eso. El hombre había aparecido casi de la nada en el momento en que cayó el último miembro de la caballería. Le preocupaba que el hombre de repente hiciera alguna magia extraña de estilo anime y los matara a todos. Afortunadamente, o no lanzó nada o la magia era igualmente vulnerable a las balas. Ambos pensamientos tranquilizaron su mente. Aún así, mientras Itami recorría el área, no pudo evitar compararlo con el juego que acababa de jugar. Una masacre. No había otra palabra para la muerte que había presenciado. Revisen los cuerpos, ordenó uno de los soldados, aparentemente el de mayor rango con la forma en que todos lo respetaban, y si alguno está vivo, llévelo a los médicos para que lo revengan. Nadie discutió con él y nadie cuestionó lo que tenían que hacer en el momento en que se recuperaran. Después de todo, había que responder preguntas y solo estos tipos tenían las soluciones. Al menos eso es lo que pensó Itami. Dirigiéndose a él, el soldado dijo, «Señor, será mejor que dé un paso atrás». Itami obedeció, ya que técnicamente era su día libre y no le importaría no hacer nada. A pesar de su posición en el ejército, seguía siendo ante todo un otaku. Los soldados se pusieron a trabajar, con las armas aún calientes por los disparos. Se acercaron a los cuerpos con cuidado, manteniendo todas las miradas sobre ellos. Primer cuerpo, muerto, las balas le habían atravesado el cráneo. Segundo cuerpo, muerto, las balas aparentemente le habían atravesado el costado, reabriendo una vieja herida. Tercer cuerpo, muerto. Como lo fue el cuarto, el quinto, el sexto, y así sucesivamente. Afortunadamente, algunos de ellos habían sobrevivido, aunque en estado muy crítico. Inmediatamente los llevaron a las celdas de detención donde los médicos estarían esperando a sus prisioneros de guerra. Finalmente, se encontraron con el cuerpo del peliblanco.
Las balas le habían alcanzado el pecho, pero no habían logrado perforar la armadura. Otro soldado se inclinó para tomarle el pulso con cautela. Un latido. Hay otro vivo aquí. Cuando un par de soldados entraron, listos para levantar al hombre, un tic en el aire llamó la atención de Itami. Desafortunadamente, los soldados estaban demasiado concentrados en el peso muerto como para notarlo. Otro tic. Y un caleidoscopio de colores asaltó su visión. Colores, colores hasta donde alcanza la vista. Sin fin, pero nunca había comenzado. Formas que no podía comprender, recuerdos de sí mismo que nunca había recordado. Criaturas de otro mundo que quemaban su mente con solo mirarlas. Una cacofonía interminable de caos, orden, vida, muerte, alegría, tristeza. Entonces se acabó. Los colores se desvanecieron nuevamente en la nada, y en su lugar, un anciano, junto con lo que parecía ser un equipo de noticias muy atónito. Los soldados sacaron sus armas temblorosamente. Claramente, ellos también habían visto lo que Itami presenció. Podía sentir sus manos temblar, aunque no podía decir con precisión por qué razón. Podría haber sido miedo, podría haber sido anticipación, pero en ese momento eso no importaba. Lo que importaba ahora era el anciano que pateaba el cuerpo vestido de rojo. Levántate, vago holgazán. No te pagaré para que te quedes holgazaneando en el trabajo. No me estás pagando nada. Todos, excepto el anciano, miraban con incredulidad. El hombre de pelo blanco abrió los ojos con calma mientras se sentaba de nuevo. Había recibido lo que parecían ser al menos una docena de balas en el pecho, pero aquí estaba como si nada hubiera pasado. ¿Realmente tenías que grabar todo? El hombre vestido de rojo suspiró frustrado, ante lo cual el anciano se encogió de hombros. Vamos, chico, ¿qué tiene de divertida la vida si no vives un poco? El anciano respondió, con una sonrisa en su rostro, además, no me digas que esos malditos dragones no habrían revelado todo eventualmente. Simplemente aceleré el proceso. El de piel más oscura de los dos se cruzó de brazos irritado, aunque no dijo nada más. El equipo de cámara estaba ocupado filmando toda la interacción. Por un momento, miró la cámara como si quisiera destruirla, hasta que sus ojos se encontraron con los del hombre mayor. Él se dio la vuelta. Se quedó mirando los cadáveres frente a él. Sus ojos se endurecieron cuando se giró para mirar en otra dirección. Me iré entonces. Esa anomalía debe corregirse. Mientras comenzaba a caminar en otra dirección, el hombre mayor lo detuvo cuando levantaron un bastón para bloquear el camino del hombre de pelo blanco. Emilia, si estás a punto de hacer lo que sé que estás a punto de hacer, no lo hagas. Te arrepentirás por el resto de tu vida. La recién nombrada Emilia frunció el ceño en respuesta. Mientras tanto, Itami todavía estaba tratando de procesar lo que estaba sucediendo. ¿De qué diablos estaban hablando estos tipos? Quizás Zirou estaba enojado con Selrech, pero a pesar de esto, no pudo hacer nada contra el poder del mago. Lo que acaba de decir el ancestro apóstol muerto había demostrado que sus temores eran ciertos. Aunque travieso, Selrech todavía tenía las mejores intenciones para la humanidad en su conjunto. Entonces fue necesario razonar que cuando Selrech advierte a alguien, debes cumplirlo. Cuando se dio cuenta de que no había más enemigos a la vista, Zirou se dignó destruir esa maldita anomalía de una vez por todas. Había empuñado las armas dentro de las puertas de Babilonia y, como tal, tenía una multitud de noble fantasmas adecuados para el trabajo. Aún así, la anomalía estaba generando demasiada energía en muy poco tiempo. Temía que si los hubiera golpeado con cualquiera de sus fantasmas nobles antimagia, entonces ese poder se volvería completamente inestable mientras intentaban escapar a través de la brecha, muy probablemente en forma de una gran explosión. Maldición. ¿Qué hacer ahora? No podía simplemente dejarlo en manos de los mundanos. No tenía ni idea de cómo manejar esto. Oh, déjalo en manos de estos muchachos. Ellos pueden manejarlo. Por la raíz, ¿Zirou odiaba a Selrech en este momento? Mientras tanto, la pintoresca atmósfera de la ciudad de Fuyuki fue rota por gritos inquietantemente similares. Maldita Zirou. Nota del autor, perdón por esa casi pausa bastante larga sin publicar. Una mezcla de pereza y escuela y problemas personales me golpeó en la cara durante los últimos meses y, al parecer, todavía no cesa. Lamentablemente, las actualizaciones seguirán siendo lentas. Dicho esto, tengo mi primer crossover que no es de Fed/Overwatch e incluso tiene varios capítulos. ¿Por qué hice esto?, te preguntarás. Bueno, Gate me ha interesado por un tiempo y el concepto de viajar a un mundo paralelo era demasiado similar al caleidoscopio como para no seguirlo. Además, si revisa y desea una respuesta, ¿podría, por favor, utilizar su cuenta y no una cuenta de invitado? Es realmente difícil responder cuando escribo una nota del autor. Dicho esto, no me opongo a las reseñas anónimas, por lo que seguirán estando disponibles. Descargo de responsabilidad, soy dueño de una mierda.